Saludos cordiales, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Esta semana el gobierno hizo conocer el informe de las auditorías que fueron contratadas para conocer las condiciones de las contrataciones, los valores y la situación actual de 5 mega obras o proyectos emblemáticos en el ámbito petrolero que fueron construidos durante el gobierno anterior. Esta auditoría tiene el aval de las Naciones Unidas. Una primera lectura señala que hubo un sobreprecio de alrededor de 2.500 millones de dólares en las mencionadas obras. Estas, muchas, se encuentran mal construidas, tienen severas averías y que su recuperación o ponerlas en plena facultad de trabajo costará 650 millones de dólares. El expresidente de la República, Rafael Correa, ha señalado que estas denuncias obedecen a un afán del régimen de Moreno de crear un ambiente propicio para la privatización de estas obras y de estas tareas. Se señala que estos informes son inconstitucionales y que los funcionarios de gobierno que contrataron a las empresas internacionales que auditaron deben ser glosados por el uso de unos 3 millones de dólares de modo ilegal. Según los detractores de los exámenes mencionados, la realización de estas auditorías corresponde únicamente a la Contraloría. Nuestros invitados esta noche para conversar de estos temas aquí en el estudio de Teleamazonas son: agradezco la participación de Carlos Pérez García, él es el ministro de Hidrocarburos. Nos acompaña también Fernando Santos Albite. Fernando fue ministro de Petróleos. Y agradezco la participación de René Ortiz Durán, él fue ministro de Energía y Minas. Gracias, señores, por estar aquí alrededor de esta mesa. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Contratos a dedo con garantías que no cubren los daños. Conflicto de intereses con compañías que deberían fiscalizar las obras. Graves daños en la edificación de los proyectos y sobreprecio en todas las obras son las conclusiones del análisis a los 5 proyectos emblemáticos del sector petrolero. Estos sometidos a una auditoría internacional. Es por ello que el ministro de Energía, Carlos Pérez, y el secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, acudieron a la Contraloría General del Estado para entregar documentación referente a los perjuicios económicos para el país. Los funcionarios además acudieron a la Fiscalía para entregar los informes en mención. La evaluación de la ONU de los proyectos del sector petrolero revela que el nivel total de sobreprecios registrados es en promedio del 50%. Por estos proyectos se pagaron 4.900 millones de dólares. Tirados a la basura por la corrupción del gobierno anterior. Y estos delitos vienen acompañados por las personas que firmaron los contratos, por los responsables políticos del tema y también por las empresas constructoras y fiscalizadoras de este tema. Según el informe, en el caso de la refinería de Esmeraldas, el 99% de la inversión se contrató a dedo y solo el 1% por concurso. La rehabilitación de la refinería costó 2.230 millones de dólares, a pesar de que el presupuesto inicial fue de 754 millones. Es decir, triplicaron el valor presupuestado y no arreglaron la refinería. La repotenciación de la refinería estuvo a cargo del exgerente de Petroecuador y exministro de Hidrocarburos, Carlos Parejas Yanuseli, actualmente preso. No podía más, porque estaba ya todos sus sistemas casi al borde del colapso. Entonces había que tomar una decisión, o se perdía o la rehabilitábamos. Sobre la refinería del Pacífico, solo en obras, terrenos, vías, campamentos y otros, existe un 23% de sobreprecio. Para Fernando Villavicencio, la Procuraduría pudiera caer en un conflicto de intereses al momento de llevar a cabo esta investigación. ¿Quién emite uno de los informes validando el contrato con Worley Parsons? Es el doctor Íñigo Salvador, actual Procurador General del Estado, quien a esa fecha era asesor externo de la refinería del Pacífico. El actual representante del Estado, quien debe ser parte acusadora en contra de las compañías y de los responsables de esta mega corrupción,
fue parte de un proceso de contratación de la principal firma, en este caso de la fiscalizadora Worley Parsons. Para el desarrollo de la refinería del Pacífico se destinaron 1.500 millones de dólares que están abandonados por un conflicto con Venezuela y su empresa estatal PDVSA. Según Villavicencio, las irregularidades del proyecto comenzaron con la supuesta injerencia del expresidente Hugo Chávez en la construcción de la refinería. En este oficio del año 2007, firmado por el gerente de PDVSA, Nelson Martínez, prácticamente la empresa venezolana disponen o imponen al Estado ecuatoriano la contratación de las empresas SK y KBC para realizar los estudios en la refinería del Pacífico. Esto significa que se privilegió un acuerdo político, geopolítico y económico. No hubo un análisis técnico. En el caso del poliducto Pascuales Cuenca, el presupuesto inicial fue de 250 millones de dólares, pero su costo final alcanzó los 623 millones. Incluso el proyecto se encuentra en estado crítico porque presenta errores de ingeniería y hay riesgo de fuga de gas al colapsar las tuberías. Ustedes vieron los hundimientos que se presentan ahí, donde están las esferas de gas. Una de las esferas de gas está vacía completamente, no tiene gas. En el terminal Monteverde, de 210 millones, se pasó a 371 millones. Casi se duplica el precio original. Además, los pilotes que soportan el puente de acceso fijados en el mar no tienen protección contra la corrosión. Para proteger la estructura se contrataron 21 millones adicionales a lo presupuestado. Por su parte, la planta de licuefacción de gas natural de Bajo Alto costó 76 millones y tiene un sobreprecio de 36 millones. Actualmente la planta se está hundiendo, por lo que habría que demolerla, reconstruirla y paralizarla por 150 días. Hace 3 años atrás, este técnico de Petroecuador, para ese entonces, advertía que la planta se estaba hundiendo cada día. Los hundimientos tienen un incremento de aproximadamente 3 centímetros mensuales. Es así que alrededor de 650 millones extra deberá invertir Ecuador para reparar 4 de los 5 proyectos hidrocarburíferos. Como la refinería del Pacífico no tiene infraestructura, no cabe ni siquiera la figura de reparación. 88 son los procesos con indicios de responsabilidad penal que se han encontrado en Petroecuador. 9 de estos con los 5 proyectos petroleros. Bien, vamos a iniciar entonces este panel para conversar sobre lo que ocurre alrededor de esta auditoría internacional. Ministro, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Por qué era necesario hacer esta auditoría? Le escuchamos. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a los queridos panelistas que están acá. Nosotros vimos la necesidad de hacer esto, primero por una instrucción del señor presidente de la República, que quería un organismo idóneo, un organismo imparcial que haga el análisis de estos proyectos. Cabe aclarar que esto no fue una auditoría, es un estudio que se pidió a través de Naciones Unidas, de la oficina del PNUD, que contraten empresas privadas de alta especialidad a nivel mundial y que vengan y hagan una evaluación imparcial, técnica y económica de estos proyectos. Perdón, ¿quién seleccionó a las empresas auditoras? Las empresas auditoras fueron seleccionadas por el PNUD. Ya. Nosotros revisamos con el PNUD los términos de referencia y en esos términos de referencia se pedía cierto cumplimiento de las potenciales empresas que serían las empresas que harían la evaluación. El PNUD fue quien hizo el concurso. Hubo alrededor de 40 empresas que se presentaron a esta licitación y siguiendo los procedimientos que ellos tienen, se elevó a través del portal del PNUD a nivel mundial. Las empresas participaron y de esas se seleccionó las que ofrecieron las mejores condiciones técnicas y mejores económicas. ¿Quién paga ese valor? Ese valor fue pagado por el PNUD, pero Petroecuador fue quien le entregó el dinero, al PNUD. Yeah. Inclusive el presupuesto inicial era de más de 7 millones de dólares que se entregó al PNUD y el costo real fue alrededor del 50%, alrededor de 3 millones y medio fue lo que nos costó realmente esto. El PNUD tiene un saldo que tendrá que o usarse en otros proyectos o ser devuelto a Petroecuador, dependiendo de cuál sea la situación. Voy a volver a la primera pregunta. ¿Era necesario hacer esto, que no se llama auditoría, pero examen especial o como sea? ¿Por qué? ¿Porque había indicios de que estaban mal? ¿Qué había? Había indicios. Por ejemplo, cuando yo hice mi primera visita al terminal en Cuenca,
yo ya pude constatar que había problemas serios de construcción y de estabilidad en los taludes, de eso hace casi 2 años. Era fácil ver con una revisión así. Era una revisión visual, ya fácil. nos daba el problema. Estaba construido encima de focos de agua que claramente iba a no permitir que haya una estabilidad en el terreno donde estaban construidas estas obras. Entonces, eso dio ya claras muestras. Ustedes tuvieron la gentileza de acompañarnos en la refinería de Esmeraldas hace ya casi 2 años, en donde nosotros también mostramos todos los problemas que había. Y la prensa nos ha acompañado en todos los diferentes proyectos. Pero justamente para evitar que haya un sesgo político respecto de estos proyectos, nos vimos en la necesidad de buscar entes que sean totalmente independientes, que vengan y evalúen bajo parámetros técnicos y económicos y que se cumplan 3 premisas, que es lo que le pedimos al PNUD. Primero, que nos digan qué fue lo que se hizo, cuánto costó y cuál era el precio de mercado en la fecha en que se construyó ese proyecto. Segundo, cuál es la condición actual de proyecto. Y tercero, cuánto nos costaría reparar y poner esos proyectos a estándares internacionales. Esos fueron los términos de referencia que se entregó al PNUD y fue lo que se le pidió a las empresas. Okay. Nosotros no hicimos ningún tipo de valoración de culpabilidad o responsables, eso ya le corresponde a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado, de acuerdo a sus responsabilidades, y por eso nosotros hemos entregado toda esa documentación. Gracias, ministro. Doctor Santos, su primera apreciación respecto a la información que se dio sobre estos 5 casos. Muy buenas noches. Sí. Buenas noches, ministro. Buenas noches, René, y a su audiencia. Miren, yo estoy de acuerdo en que se haya escogido un ente neutral e imparcial como el PNUD para que maneje estos estudios, ¿verdad? Para que no digan que la Contraloría está persiguiendo a los del gobierno anterior por hacer estas obras. Estoy de acuerdo. Pero creo que es bastante generoso las conclusiones, yo diría hasta beatíficas. Sí. Se ha horrorizado el país de los miles de millones que se han perdido en estos proyectos, pero las pérdidas son mayores. Pongo un pequeñísimo ejemplo. La refinería del Pacífico se ha gastado 1.500 millones y el PNUD dice 1.000 millones hubiera costado. Pero inclusive esos 1.000 millones son botados a la basura, porque lo único que hay es un terreno plano ahí. O sea, 1.000 millones más hay que añadir a los perjuicios de que habla el PNUD. Hay otro proyecto que también no se le ha dado la importancia debida, es el proyecto de Bajo Alto. ¿Ese para qué es? Para gas. Es el famoso campo de gas Amistad, ¿verdad? Ya. Que durante muchos años se ha producido gas. Y se hizo una planta para que el gas se lo lleve a las industrias de Cuenca, se lo licúe, el gas se lo puede licuar y transportarlo en tanqueros. Pero bien, aprovechando que se hizo esta planta que está mal hecha y que se está hundiendo, se dijo hay que buscar más gas, porque la producción en ese momento no era suficiente para abastecer esta planta y una planta eléctrica que existe. Se necesitaba más gas. La compañía que manejaba este proyecto era una compañía americana, EDC. En el año 2010 se la botó del país, se dijo fuera, y se apropió Petroecuador de esas instalaciones. Y ahí dijeron las autoridades, bingo, aquí hay una gran posibilidad de negocio. Y pese a que EDC había demostrado que ya no había más reservas de gas, se contrató una plataforma vieja y que no servía para que venga a perforar y encontrar más gas. ¿Sabe cuánto se botó ahí, Andrés? 1.000 millones de dólares. Y no funciona. No funciona, no se encontró una burbuja de gas, porque no había, porque ya la compañía a que votaron, a la privada que votaron y que dijo que no hay, ellos dijeron, no, nosotros somos sí el Estado, podemos encontrar 1.000 millones de dólares. ¿Quién responde por eso? Y nadie ha dicho nada. Entonces, el estudio... Hay unos costos, sin duda, pero hay estas otras cosas que no están cuantificadas. Que no están cuantificadas, son asimismo de cantidades monstruosas. Ok, René, ahora su apreciación, si es tan amable. Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que, para no redundar en lo que los colegas ya han comentado, la justicia está en deuda con el país.
Y yo creo que ahí está el mérito del gobierno de abonar con más y más indicios. Y que estos indicios vayan perdiendo esa categoría de que son indicios de carácter político y que tienen esa connotación posterior de perseguidos políticos, todos aquellos funcionarios que han estado involucrados en estos proyectos. Entonces aquí, primero, darle valor a este nuevo indicio. Porque la justicia, lo que sea, la fiscalía en este caso, como decía el ministro Pérez, la justicia se va llenando de información. Hay que darle mérito también a todo ese caudal de información que nació de los medios de comunicación colectiva, a raíz, por ejemplo, de esa primera visita que hizo Abuelo de Pájaro, un primer diagnóstico de varios de estos proyectos, porque el ministro, el gobierno visitaron estos proyectos porque ya tenían indicios de mal hechos, indicios de que no estaban funcionando, indicios de que había que estar enfriando el reactor con manguera. Eso pasaba en la refinería de Esmeraldas, ¿no? Por poner el ejemplo. Pero en fin, yo creo que se ha abonado hacia la justicia con un indicio más. Estos informes son eso. Y quiero definitivamente aclarar y compaginar con el ministro el hecho de que estos informes, estas evaluaciones realizadas por compañías de gran reputación internacional, incuestionables. Y como decía Fernando, bueno, pues la Organización de Naciones Unidas es la encargada de llevar adelante el proceso de contratación. Pero quiero señalar algo importante. Sí. Esta organización, como el PNUD, son unos expertos en contratación internacional. Pues, de eso se trataba, bueno, creo yo. Pero ¿qué hace el PNUD? Ellos lo que hacen es avalar. Ellos son los responsables. Ellos son los responsables. No, pues las empresas son las responsables. Ellos son los responsables ante el gobierno de estos informes. ¿Qué significa eso, René? Que debemos decir que este es un informe de las Naciones Unidas, señor. Y no es un informe. Sí, señor. Es un informe del PNUD. Ya. Porque a ellos se les responsabilizó. Si me equivoco, por favor, ministro, me corrige. Pero el PNUD, que tiene esa gran experiencia en contratación internacional, contrata entre las mejores del mundo. Vamos, aquí hay unas empresas de consultoría de un calibre gigantesco. Es decir, estaba dándonos en cierto modo una garantía de que van a hacer un buen trabajo de evaluación, porque el trabajo es evaluatorio. Y como señalaba el ministro, no hay auditoría. Y es que no hay auditoría porque no se puede llegar a una auditoría con un trabajo de 90 días o 60 días. Esta aclaración entre auditoría y examen o estudio, como quiera llamarse, es porque la Contraloría o a la Contraloría le corresponde hacer la auditoría. Así es. Le compete. Nosotros tuvimos una reunión con la Contraloría antes de lanzar este proceso con Naciones Unidas y claramente se definió ahí que ni el PNUD, ni las empresas, ni el Ministerio de Energía y Recursos Naturales tienen la competencia de auditar. Ya. La auditoría debe ser hecha por la Contraloría General del Estado y obviamente ya la determinación de responsabilidades tiene que ser hecha por la Fiscalía. Entonces, a eso es a donde llegamos. Tal vez para aclarar, el PNUD lo que hizo fue acompañar todo este proceso. Obviamente ellos no son responsables de los hallazgos, porque quien responde por los hallazgos técnicos es la empresa técnica. Claro. Pero lo que el PNUD ha hecho fue acompañar todo el proceso, a tener un proceso de evaluación transparente, de seleccionar empresas apropiadas, de que los informes sean entregados a tiempo y que cumplan con los términos de referencia pactados en el acuerdo con Naciones Unidas. Ya la información técnica es responsabilidad de las empresas que emitieron esos informes y la propiedad de esos informes es de Petroecuador. Eso es un poco cómo funcionó ese concepto. Vamos a las obras que son motivo del cuestionamiento. ¿Cuál es la que más atención ha provocado y en donde más perjuicio hay al Estado ecuatoriano? ¿La refinería del Pacífico? Las dos obras, a ver, yo creo por la importancia operativa del momento, las dos obras de mayor interés son Refinería de Esmeraldas y Pascuales Cuenca. No quiero decir que Refinería del Pacífico no es importante, por montos de pronto sí es importante,
pero es un proyecto que no ha hecho nada, que no le impacta al país en cuanto a su operatividad de entrega de combustibles o de distribución de combustibles, etc. Es un problema serio y yo creo que el informe es claro en cuanto a Refinería del Pacífico, que no hubo un análisis adecuado de lo que debía hacerse ahí, si la refinería debía contar con 300.000 barriles por día de procesamiento o 100.000 barriles. No contaba ni siquiera con el financiamiento para un proyecto de esa magnitud y nos lanzamos a hacer obras anticipadas como es el acueducto, como es la nivelación del terreno, como es el campamento, sin tener el financiamiento del proyecto, sin tener un estudio de factibilidad adecuado que diga ese proyecto debe ir adelante porque va a cumplir con estas necesidades del país. Tan es así que se puede ver que los intereses de los dos socios, Petroecuador y PDVSA, no estaban alineados. PDVSA quería colocar su crudo en el mercado. Petroecuador quería combustibles de mejores estándares en el país. Petroecuador no participó de los primeros directorios, siendo el accionista mayoritario donde se tomaron las decisiones. Las decisiones fueron tomadas por PDVSA. Entonces, hay todo este tipo de cosas que serán analizadas a su debido tiempo, en donde el país se comprometió a eso, y también hay el absurdo de que el país fue quien alimentó con fondos a ese proyecto. De los 1.500 millones, apenas un poco más de 200 millones fueron puestos por PDVSA. Todo el resto fue puesto por Petroecuador, siendo que Petroecuador tenía el 51% y debíamos haber compartido la alimentación de fondos para ese proyecto. No fue así y es algo que estamos tratando de dilucidar hoy con PDVSA para ver cómo rompemos esta sociedad, cada cual por su lado, pero obviamente en términos económicos que hagan sentido de acuerdo al aporte que ha puesto Petroecuador al proyecto. Gracias, ministro. Esta primera intervención suya sobre la Refinería del Pacífico. Rápidamente, una lectura de lo que ha ocurrido con la Refinería del Pacífico. Bueno, y yo creo que es el monumento a la corrupción más grande en América Latina, ¿verdad? Sí. Tener un terreno vacío, aplanado, que debe costarnos 20, 25 millones de dólares y haber gastado 1.500 millones de dólares. Pero esto debe llevarnos a reflexionar por qué sucedió esto, por qué dejamos que pase esto. Y hay una primera lección, Andrés, es porque el Estado es el que maneja el sector petrolero. Y el Estado, especialmente en los últimos años, generalmente, pero especialmente en los últimos 10 años, ha sido un arca abierta. Aquí iban a la función pública a llevar plata. No hoy veo corrección, soy sincero, pero durante 10 años se llevaban la plata, 1.500 millones de dólares, sin que nadie diga nada. Y todavía con los discursos grandilocuentes vino el señor Chávez, que la cooperación hermana entre Venezuela y el Ecuador. Pero los ecuatorianos deberíamos preguntarnos por qué permitimos un atraco así. Y lo peor es que seguimos igualitos, porque no sacamos una lección. Sigue el Estado manejando el sector petrolero. Hoy ya está en buenas manos, pero cuando cambie, así es que quizás esto ha sido tan monstruoso, tan horripilante, este perjuicio y este robo descarado, que debe llevarnos a replantearnos si el Estado debe seguir manejando el sector petrolero. Esa es otra discusión. Refinería del Pacífico, lo más rápido. Yo quiero aportar con un ejemplo. A ver. Porque hay que demostrar esto. Los objetivos eran dispares. Es decir, si eran dispares los objetivos, quiere decir que era político. O sea, estaba prevaleciendo lo político a lo técnico. Y estos objetivos dispares son, por ejemplo, se estaba diseñando una refinería que supuestamente para Petroecuador, que nunca participó en las reuniones, siendo el mayor accionista, no iba a las reuniones, ni al kick-off del proyecto se presentó, y PDVSA se presentó con 20 y pico de profesionales, porque ellos ya fueron encargados, como creo que estaba la demostración a través de ese oficio. Pero quiero señalar el ejemplo. El déficit era un problema de GLP, gas LP. Ese era un problema de Ecuador. Y entonces esta refinería, supuestamente con este prediseño, con todas estas características que le iba a dar, no produciría más de 8.000. Y el déficit era de 59.000 barriles
por día y solo iba a producir 8,000. Es decir, Ecuador seguía con un déficit de aproximadamente... Ni siquiera se atendía la necesidad 51, local. No se atendía. Estaba orientada a los intereses de PDVSA. Y es que Petroecuador, que es un actor mayoritario, el accionista, no estuvo presente nunca en el proyecto. Esto es grave, para mi manera de ver, porque nosotros tenemos que ver en dónde está la culpabilidad del fracaso también del proyecto. En los dueños, pues. Entonces, si un dueño, que es el mayoritario, casi nunca está en las sesiones, o nunca estuvo en las sesiones, o no lo toman en cuenta, o no le toman en cuenta, o ha desatendido al proyecto, pues, ahí están las consecuencias, porque el dueño no está encima. Ok, gracias René. Vamos a hacer una pausa, tenemos que ir a la publicidad, retornamos en un instante. A los 5 grandes proyectos del área energética del país, contó con firmas de España, Reino Unido y Estados Unidos. Los informes fueron avalados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, organismo dependiente de la ONU. 3.3 millones de dólares costó este proceso de análisis, de acuerdo a las autoridades. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo garantizó un proceso de licitación transparente para contratar las empresas evaluadoras de los proyectos petroleros. Utilizando un método de evaluación basado en el mejor puntaje de calidad técnica y precio, el PNUD adjudicó los 5 proyectos a las ofertas que resultaron con el más alto puntaje. Un total de 43 empresas manifestaron su interés de participar en este proceso. Asimismo, fue el PNUD el que acompañó técnicamente el proceso de evaluación, asegurando de que los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de las empresas estuvieran debidamente fundamentados y fueran técnicamente rigurosos. El objetivo de esta auditoría internacional fue verificar si las obras se ciñeron a los términos de referencia iniciales, especificaciones técnicas originales, estándares técnicos y financieros internacionales, situación actual de los proyectos y, de ser el caso, medidas para ponerlos operativos. Los presuntos sobreprecios están por encima de los 2.500 millones de dólares y el dinero que el gobierno necesita invertir para optimizar estos proyectos se estima en 650 millones de dólares. Por ejemplo, en la refinería de Esmeraldas, los sobreprecios llegaron hasta el 1.156% en comparación del precio del mercado. En todos encontramos un incremento de costo verdaderamente dramático. No existe coherencia alguna entre la cifra del presupuesto inicial de cada proyecto y la cifra final. Existe aumento de obras y de contratos que son completamente injustificados. En su mayoría los contratos fueron entregados a dedo, abusando del sistema de contratación de régimen especial sin ningún proceso competitivo de por medio. Los errores en la construcción de los proyectos son de extrema gravedad. Miren la capa de asfalto, es una capa ridícula. Según Carlos Pérez, ministro de Energía, el monto para que las obras funcionen correctamente podría ser superior a lo calculado por las evaluadoras. Esos recursos deberán ser aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas, pero el funcionario no ve posible que este año se pueda disponer de ello debido a la situación económica del país, por lo que no descarta el apoyo de la empresa privada. El caso es concesionar la administración de los proyectos, pero la propiedad de los proyectos se quedará con el Estado ecuatoriano. No va a haber privatización, quiero dejar eso muy claro. Correa, a través de su cuenta en Twitter, le restó credibilidad al informe y asegura que solo es un montaje del gobierno para poder privatizar esos proyectos. Asimismo, señaló que en los informes se presenta la justificación de los incrementos de precios en esas obras. Bien, vamos entonces a la segunda parte del programa. René, usted hizo alguna referencia respecto a la calificación de estas empresas que hicieron estos exámenes. ¿Cuáles son los elementos que tiene? Lo que conozco es que la información de todo este proceso está en la página web. O sea, cualquiera puede entrar. Yo también entré y pude extraer lo que a mí me parecía de interés.
Me parecía de interés, por ejemplo, en el proyecto que para mí es el horror más grande del proyecto, que es la refinería del Pacífico. Eso es lo del Pacífico. Los responsables, que es esta firma, una firma inglesa, ellos dicen, tomando un... Perdón. RCP, sí. Gracias. Ellos dicen que hay estudios de referencia, que todos estos proyectos gigantescos, mayores de 1.000 millones, el 65% fracasan. Pero voy a decir por qué. Y en el caso petrolero, el 70% fracasa. Y dice, la principal causa es la toma de decisiones no informadas, desinformadas. O sea, no entendían lo que estaban haciendo. Y es que todo esto era impulsado políticamente, no técnicamente. Y el actor es Petroecuador. Quiero señalar esto. El gerenciamiento de los contratistas es también una de las áreas de riesgo críticas y menos entendidas. El liderazgo del dueño. Es como cuando uno construye una casa. Usted no le entrega al arquitecto simplemente para que haga la casa. Usted está atrás de la... Pendiente de que hagan bien las cosas. Todo, pero pendiente de todo, hasta de los albañiles, a ver si han llegado, porque conocemos esto del domingo chiquito, ¿no? Que es el lunes, que no van la gente a trabajar, en fin. Hay tanta responsabilidad en el dueño. Entonces, ¿qué es lo que, en mi opinión como ciudadano, me da tranquilidad? Es que estos informes preparados por estas compañías seleccionadas por la Agencia de Naciones Unidas, PNUD, nos dan la tranquilidad de que esas cifras estimadas, esto es muy importante, porque no es una cifra definitiva, son estimativos. Si queremos llegar a la auditoría técnica y financiera, esto primero tomará mucho tiempo. Pero estas empresas tampoco son jueces, ¿ah? No. Por son insumos, son materiales que van a servir a los jueces. Correcto. Por eso decía, esto abona a los indicios con los que la Fiscalía o la Contraloría, si quiere entrar en mayor detalle, por supuesto, pues ellos son los responsables y son órganos del Estado. Entonces termino con esto. Yo pienso que el valor que tenía este proyecto fue poco a poco minado por la desatención de Petroecuador. Y yo quiero sumarme a la expresión de Fernando Santos. El Estado empresario nos va dando, no solo aquí, mi estimado Andrés, en todos los países en donde hay empresas estatales. Eso le da la razón a Rafael Correa, que dice que los afanes son de privatizar. O sea, la conclusión a la que ustedes llegan es: el Estado es mal administrador, Estado empresario, y los privados son buenos administradores. No. Y no es así. No. Esa es la conclusión. Entonces, porque si usted toma un último artículo en El País de un gran periodista en el que revela todo el caos de las empresas estatales de América Latina. Todo el caos. Todas convertidas en cajas chicas del gobierno. Es decir, no tienen una responsabilidad de auditoría para poder ellos responder por lo que hacen, por lo que dejan de hacer, porque también hay cosas que se dejan de hacer. Bueno, esto es otra discusión realmente. El Estado empresario versus empresa privada es una discusión otra discusión y hay mucha data. La refinería de Esmeraldas, ministro. Sí, a ver, nosotros, como ustedes pudieron verificar desde inicios del gobierno del presidente Moreno, visitamos la refinería y encontramos todos los desastres que se pudieron encontrar. Eso fue público, fue la prensa, fueron representantes de la Asamblea Nacional a verificar eso. Nosotros hemos hecho un esfuerzo para que la refinería, bajo esas condiciones, siga operando, porque necesitamos los derivados de petróleo aquí en el país, si no tendríamos que importar todo. Los técnicos ecuatorianos, bajo situaciones controladas, han logrado que eso funcione. El caso típico de la unidad de FCC, nosotros tenemos que enfriar y continuamos enfriando esa unidad con vapor, porque si no se haría eso, podría presentarse un problema catastrófico con muertes y etcétera. Entonces, tenemos que controlar eso. Le pongo un ejemplo. Los hornos del tren 1 de la refinería, que va a entrar en reparación en marzo por alrededor de 54 días. Los tubos que están dentro de ese horno son tubos de material especial a base de cromo. Ese diseño de ese material debe durar al menos 20 años. Esos tubos están siendo reemplazados en menos de 2 años. No sirvieron. No sirvieron. Quiere decir que la calidad de los equipos y los materiales que se pusieron ahí no eran buenos. Pregunto yo,
¿Cómo verificó la empresa fiscalizadora que los equipos y materiales sean los adecuados? Que cumplan con estándares internacionales. Y no voy a entrar en detalles técnicos, pero existen estándares donde dice la dureza del tubo, la composición del tubo, etcétera, etcétera, para este tipo de acción. Es un horno, va a estar sometido a temperaturas altas. Tiene que cumplir con unos estándares. Aparentemente no fue así, porque los tubos en 2 años ya no sirven. Y tenemos que mandar a fabricar esos tubos porque no se los consigue en la tienda de la esquina, y eso toma tiempo. Y eso ha causado que nosotros intervengamos, retrasos en intervención de la refinería. Ahora, que quedará para ministro, marzo. tal vez explicar cuál fue el concepto con el cual se hizo esta repotenciación, esta rehabilitación o como se llame, porque inicialmente se iba a contratar con una sola empresa que iba a asumir toda esa responsabilidad y después se fue como retaseando y dando contratos. El término que usted ha usado me gusta, que ese es el término que la gente va a entender, retaseando. No hubo una planificación en ninguno de los proyectos. Cuando usted va a hacer una casa, creo que el doctor Ortiz mencionó este ejemplo, usted parte de un presupuesto. Y no es un presupuesto abierto que le dejen, por eso es que se quedan obras en medio camino, inclusive casas. Porque usted dice, mi casa me va a costar, no sé, $60,000, $100,000. Pero si termina costándole $200,000, $300,000, usted no va a poder terminar su obra, su casa. Eso es lo que sucedió. No hubo una planificación adecuada y lo que fuimos es, en el camino hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, cambiemos esto de aquí, pongamos esto de acá. Así cualquier presupuesto se dispara. Le pongo el ejemplo de la generación en Refinería Esmeraldas nuevamente. Se suponía que íbamos a atacar el problema de generación eléctrica. Hoy por hoy dependemos del Sistema Nacional Interconectado para alimentar con electricidad a la refinería. O sea, no hay una planta, digamos, generadora. Existe planta, pero no es suficiente. Y se suponía que atacamos ese problema. Refinerías, por concepto técnico, tienen que ser autosuficientes en energía. No pueden estar supeditados a que un sistema falle y tiene que tener el respaldo para entrar a trabajar. Hoy por hoy no tenemos que comprar un nuevo generador que ya está pedido a General Electric para atender ese problema. Y se supone que parte del trabajo que se hizo anteriormente, de los 2.300 millones que costó, atendía ese problema. Realidad es que no lo atendió. Ministro, entonces, y usted dice que costó finalmente 2.300, pero ¿cuánto estuvo presupuestado inicialmente? Estuvo presupuestado 700 y poco millones de dólares. Entonces, claramente el argumento ahora es, sí, lo que pasa es que tuvo que hacerse obras adicionales. Sí hizo obras adicionales. Pero está claro que no hubo una planificación. No hubo plan. Entonces, tenemos que gastarle tiempo a la planificación, tampoco un tiempo excesivo, pero planificar es decir, a ver, ¿qué quiero yo con este proyecto? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir? Y hay expertos en eso, en planificación. No puede ser que yo esté manejando un proyecto de esa magnitud del bolsillo de mi pantalón y decir simplemente, a ver, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, hay que hacer esto otro. Se gastaron una pileta a la entrada de la refinería, que ustedes la vieron, gastar millones de dólares de una pileta, que qué beneficio trae. Sí, se ve bonito, pero ¿y? Ministro, ¿con 2.300 podríamos comprar una refinería nueva? No sé. ¿De esas características? De esas características probablemente sí. Yo tengo ya ofertas en mi escritorio de empresas que tienen refinerías ya listas, armadas, como se llama en el argot técnico, plug and play, donde vienen, conecta la entrada y está la salida. Skid mount. Y skid mounted pack y las instalo. Tenemos varias ofertas. ¿De una cifra similar más o menos? De una varía porque usted debe decir qué crudo le voy a meter. ¿Le voy a meter crudo del ITT que es de 14 grados API o le voy a meter crudo de 23 grados API? Todo eso hace que las cosas vayan cambiando. Pero sí, de ninguna manera podríamos tener una refinería casi nueva en esos montos. Fernando, refinería de Esmeraldas. Inclusive yo recuerdo que la primera oferta que se recibió de la compañía Chiyoda, que es la japonesa que construyó, para darle un mantenimiento, porque cada cierto tiempo la refinería necesita un mantenimiento, fue de 187 millones de dólares. Entonces, en ese tiempo, la administración de Petroecuador, manejada por la Marina, dije, no, nos vamos a ahorrar algo haciendo por administración directa. Y terminó en 2.300 millones, algo que no funciona. Y además que no funciona. Que no funcione, como nos ha dicho Carlos, hay que hacerle una inversión mayor. Pero yo también quiero
resaltar un punto que quizás no se le ha dado la importancia que tiene, es el aspecto ambiental. Esa refinería produce veneno. Está envenenando no solo Esmeralda, sino a los ciudadanos de todo el país. Salen productos con 1.400 partes contaminantes por millón, cuando el máximo es 60 partes contaminantes por millón, de acuerdo a las nuevas normas ambientales. Entonces estamos produciendo veneno, una sustancia tóxica. Sale una gasolina de que 60, 65 grados. ¿Por qué? Porque fue hecha en los años 70, cuando se sacaba una gasolina en bruto, sin muy refinar, y se le ponía plomo. Entonces ahí se subía el octanaje. Hoy ya el plomo está prohibido en todas partes del mundo. Entonces hay que hacer un nuevo equipo, una nueva conversión. No se ha hecho eso. Gastaron 2.300 millones en la misma refinería vieja, que sigue produciendo veneno contaminante, que no se le incrementó un barril de la capacidad de la producción. Con 2.300 millones, como dice Carlos, se puede conseguir una refinería de 150.000, 200.000 barriles por día, de muy buena calidad. Eso es otro ejemplo monstruoso de la corrupción. Ahí está en Quito los combustibles que tenemos. Uno sale a la calle y pasa un bus y uno queda como africano. Ok, comento rapidito. Brevemente. En el mundo, hoy en día, el tema de la refinación de petróleo está muy cuestionado. Pero quiero resaltar la posición de Estados Unidos en la refinación en el mundo. Estados Unidos es un país que desde el 2005 consume cada día menos petróleo. Pero en el 2005 ya tenía una capacidad de refinación. Y entonces, si cada día los Estados Unidos consumen menos petróleo, quiere decir que va dejando cada día capacidad ociosa de refinación. Ahí están las respuestas para 2.300, 2.000 millones de comprar capacidad ociosa que no se utiliza para consumo interno, y que podrían ser utilizados en este momento mejor que antes, o finalmente las mismas refinerías, como que dices, enchufe y funciona. Perfecto. Pausa, ya volvemos en un instante. Bien, vamos al segmento final, y la propuesta que formulo a nuestros panelistas, a nuestros invitados, es: frente a este panorama, frente a esto que hemos escuchado, ¿qué hacer? ¿Cómo enfrentar? ¿Cómo resolver, Fernando? A ver. Bien, y esa tiene que ser la pregunta, ¿verdad? Porque lamentablemente aquí nos quedamos en el diagnóstico, nos ponemos a llorar y un nuevo escándalo tapa el anterior. Hay que hacer algo. De estos 5 proyectos, yo creo que el de la refinería del Pacífico es inviable. Eso hay que olvidarnos para siempre. Hay que llevar a los guaguas cada año que vean el monumento a la corrupción. Que vean el monumento a la corrupción, como se votaron 1.500 millones de dólares en nada, en un terreno aplanado. Bien, los otros sí tienen solución, pero que ya no la haga el Estado, que no gaste el Estado más dinero, que entre con la empresa privada, no la privatización total, porque aquí es una ese es el cuestionamiento, o ese es el discurso de Correa desde Bélgica, no que dice que todo esto es para llevar a privatizar. Obviamente, Correa es el más grande culpable. ¿Por qué defiende la refinería de Esmeralda? Porque él fue parte. Él con Carlos Pareja eran los mejores amigos. ¿Por qué dice Correa? Bueno, pero dejemos la Correa a un lado, ¿no? Ya olvidémonos de él. Pero sí se puede resolver algunos proyectos. Por ejemplo, el proyecto de Bajo Alto, se le puede traer gas del Perú, porque no hay gas en el Golfo, pero el Perú tiene exceso de gas, y traerlo con un gasoducto y poner ese gas a que se mueva la planta eléctrica que no tiene suficiente gas, y unas 2 plantas de licuefacción que pueden llevar ese gas a las industrias de la SUAY y reemplazar el diésel. El terminal de Monteverde, algo se le puede hacer a alguna empresa privada, puede que traiga para Chile y Perú algunos productos y almacenarlos ahí. La refinería de Esmeraldas hay que mejorarlas, ¿verdad? Pero no el Estado, no el Estado. Tiene que conseguirse alguien de empresa privada que le duele el bolsillo. Mira, Andrés, aquí hay empresas cementeras, aquí hay empresas de telecomunicaciones, aquí hay el Supermax y las empresas inmensas que hacen inmensas inversiones, y no hay robo.
no hay robo, hacen bien. Quizás cueste un poco más, pero no hay el robo descarado, porque hay alguien que le cuesta de su bolsillo el dinero y lo vigila, como dice René. Entonces, que se envuelva al sector privado, que algo ponga el sector privado y que vigila, y así evite que sea de nuevo el Estado un arca abierta como ha venido siendo el sector estatal petrolero. René, ¿qué hacer? Yo regreso, como comenté al comienzo, la justicia está en deuda. Eso sí. Entonces, o sea, los responsables tienen que responder. Y por eso son muy importantes, inclusive estos programas, yo le doy mucha importancia, porque permiten aclarar a los ciudadanos que miran estos programas, aun cuando a veces se nos vayan términos que son un poquito confusos o medio cuánticos, entre comillas, ¿no? El hecho real es que esto ayuda, abona a que finalmente cada institución tome su papel. Y aquí la Fiscalía está demandada públicamente por los ciudadanos porque nos deben finalizar toda esta investigación, finalmente demandar, poner los cargos para que los corruptos vayan a la cárcel. Fernando, ¿en qué periodo se produjo esto? ¿Ellos quiénes administraban o manejaban este tema en Petroecuador? Bueno, usted dijo algo de la Marina. Sí, los 10 años de la Marina, pero la mayoría de los contratos fueron firmados cuando se le entregó a la Marina el manejo de Petroecuador. Una cosa absurda, distrayéndole de sus funciones de defensa de la patria. Estaba metida en un negocio. Las Fuerzas Armadas no son para hacer negocio. ¿Por qué se les metió? ¿Qué quería comprar de ellos el gobierno de Correa? Y además no solo son la Marina, también hubo los comités de licitación, los que hacían pliegos, los que recibían las ofertas. Es una cadena de corrupción. Los directorios y estas instancias de defensa. Los primeros responsables tienen que ser los directorios. Ellos tomaban las decisiones. ¿Y quiénes conforman el directorio de Petroecuador como toda empresa estatal? Un delegado personal del presidente de la República que les reporta cada minuto. El ministro que también representa al presidente de la República y un representante del SEMPLADES para que haya la coordinación. Estos tres tomaron las decisiones y no se les ha topado. Son los peces chiquitos los que están en la cárcel, pero estos grandes directores, ellos que tomaron las decisiones, ellos dijeron, hágase los proyectos. Ellos son los responsables. ¿Y las empresas fiscalizadoras? Qué bien que traes ese tema, Andrés. Porque yo creo que aquí cabe señalar que da la impresión de que Petroecuador se estaba alineando más bien con las constructores en lugar de los fiscalizadores, porque los fiscalizadores o las empresas de fiscalización tienen planteados miles de informes. Está mal aquí, está mal aquí. Sí decían eso. Sí, hay esos informes, pero simplemente fueron marginados. Puestos a un lado. Ok, ministro, para un poco concluir, ¿qué hacer? Ese es el desafío. Sí, hay dos cosas. Una, yo creo que el gobierno nacional está analizando muy en detalle el hecho de concesionar proyectos. Pero concesión no significa privatización. ¿Qué significa concesionar? Concesionar la administración del proyecto, la operación del proyecto. Nada más. El proyecto seguirá siendo de propiedad del Estado ecuatoriano. Quiero dejar eso muy claro, porque un poco se han desvirtuado las declaraciones del consejero Cuesta, por ejemplo, en ese sentido. El Ecuador no va a privatizar, va a concesionar la operación y la administración de proyectos. A ver, para entender, ministro, en el caso de la refinería de Esmeralda, ¿se va a contratar una empresa que administre esa refinería? Que venga y opere la refinería, que venga y opere bajo los estándares internacionales. Ya hemos hablado con varias, por ejemplo, Shell está haciendo su propia evaluación del proyecto. Shell tiene una empresa específica en cuanto a refinación, Global Solutions, que maneja justamente ese tipo de proyectos. Ellos ya están analizando. Y esto le hablo para proyectos hidroeléctricos, etcétera. No está limitado al área de hidrocarburos. Segundo, eso nos va a evitar que el pueblo ecuatoriano ponga su dinero en estos proyectos. Digamos que los 650 millones adicionales que se requiere para poner estos proyectos a punto, que salga de la empresa privada, que no salga de los fondos del Estado. Eso nos ayuda también en ese sentido. Y por supuesto, yo cierro esto, tenemos que pedir a la Fiscalía que por favor agilite los procesos. El señor presidente de la República es creyente de la independencia de poderes, pero no podemos dejar que la Fiscalía
vaya a paso lento, sino que necesitamos resultados y tendrán que asignarse recursos necesarios para que se puedan llevar a cabo estas investigaciones y se determinen los responsables de quienes hicieron este asunto al país. Pero usted sí sabe quiénes son los responsables. A ver, nosotros sabemos quiénes estuvieron en función y quiénes fueron los responsables de gerenciar esos contratos. Eso es público y todo el mundo lo sabe. Pero de ahí a decir quién es culpable y quién no es culpable, quién es responsable o no, es la Fiscalía. No le corresponde a usted, tiene que ser la justicia, ¿verdad? Ministro, simplemente en el caso de la refinería del Pacífico, usted señaló en la rueda de prensa que eso está en conflicto porque no se sabe bien a quién pertenece, si a PDVSA o a Yachay. A ver, el terreno de la refinería del Pacífico, el terreno del Aromo, está dado en comodato a Yachay. Nosotros, a través de la Presidencia de la República, estamos tratando de desenredar eso y que ese terreno vuelva a Refinería del Pacífico, que es la entidad que debería ser propietaria de ese terreno. Por otro lado, tenemos este asunto de arbitraje con PDVSA, que quiere que se le devuelva el dinero y tenemos que determinar cuál es el valor correcto a devolver. Porque ¿qué es lo que sucede? Hoy decimos que el proyecto costó 1.500 millones de dólares, pero ¿vale ese proyecto 1.500 millones de dólares? Supongamos, en un caso hipotético, que se haga el análisis, diga, lo que está construido ahí vale 750 millones de dólares. Yo no le puedo devolver a PDVSA el 100% de lo que ellos pusieron, porque el proyecto vale la mitad de lo que se dijo que valía. Y ellos participaron en esas decisiones y tomaron las decisiones. Entonces, tienen que asumir como socio la responsabilidad de lo que... De lo bueno y de lo malo. Si fue malo, tienen que asumir eso. Esa es la discusión en este momento. Señores, muchísimas gracias por haber participado en esta conversación. Carlos Pérez, René Ortiz y Fernando Santos. Gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta la próxima semana.